¿Qué tal, compañeros? Vamos a iniciar con nuestra presentación sobre el riesgo de crédito. Somos el grupo número 1. Riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la probabilidad de una pérdida económica derivada del incumplimiento de las obligaciones asumidas por las contrapartes de un contrato. El concepto se relaciona a instituciones financieras y bancos, pero se puede extender a empresas, mercados financieros y organismos de otros sectores. Por ejemplo, el emisor de un bono puede no pagar el capital y los interesados a tiempo, incumpliendo con el contrato y generando una pérdida para el inversor. En este sentido, los bonos gubernamentales tienen mucho menor riesgo que los bonos emitidos por las empresas, pues ante estas dificultades el gobierno puede recuperar mucho más fácilmente que una empresa. Pilares del riesgo de crédito. Acá encontramos un cuadro donde podemos encontrar las pérdidas futuras y los factores. Obligaciones crediticias del cliente, empeoramiento. Uno de los factores es el factor interno. El otro es dinaria o financiero, firma o garantía ante terceros. Y el otro es la evaluación negativa del sector. Esto puede ser por factores externos. Microeconomías como la solvencia, capacidad de pago, liquidez, o macroeconomías como el TI, PI, TC y sectoriales. Definiciones. Riesgo de crédito minorista. En este sentido, entendería cualquier tipo de financiamiento en este segmento, ya sea préstamos o hipotecas, créditos, consumo, tarjetas o cualquier actividad de financiamiento relacionado con ellos. También encontramos el riesgo de crédito mayorista. Dicho riesgo puede venir de actividades de financiamiento como puede ser el repo o también de actividades over take-on como derivados de tales como WATS, de tipos de interés, permisos de incumplimiento de crédito o de garantía. Riesgo de... Siguiendo con las definiciones, encontramos el riesgo de impago, que consiste en que la parte que queda endeudada o acreedora incumpla con las obligaciones del contrato, es decir, no efectúe algún pago. El riesgo de diferencial de crédito. Este riesgo se da cuando baja el precio de un activo por el aumento de los diferenciales de crédito. El rendimiento de un activo es equivalente al rendimiento de un mismo activo sin riesgo, más un diferencial que compense el riesgo. Este diferencial es conocido como el diferencial de rendimiento. En el proceso de crédito tenemos 5 fases. La primera es promoción, la segunda integración y solicitud, la tercera evaluación y resolución, la cuarta otorgamiento y la quinta seguimiento y evaluación, en donde la promoción se realiza fuera y dentro de la cooperativa con el fin de promover y brindar información a socios y prospectos de socios sobre los productos crediticios y requisitos para solicitar y obtener un crédito. La segunda etapa, la integración y la solicitud. En esta etapa se recibe, se analiza, valida e integra la documentación requerida, así como los garantías reales, la documentación de los socios y avales, y en el caso de créditos con garantía prendaria o hipotecaria. Bien, vamos a continuar hablando de lo que es el proceso de crédito en la etapa 3, lo que confiere a la evaluación y resolución. Principalmente en esta etapa se mide el nivel de riesgo de cada solicitante y permite emitir una resolución con respecto a cada solicitud, ya sea autorizada o rechazada, o principalmente solicitar el complemento de documentación o información que sea necesaria para conocer el perfil del riesgo. Con esto la finalidad pues es minimizar en la medida de lo posible el riesgo de crédito. Validación, capacidad de pago, colaterales, garantías reales y resolución autorizada. Existen distintas categorías de clasificación del riesgo crediticio. Tenemos de riesgo A, que es el riesgo normal, categoría B, de riesgo superior al normal, categoría C, con pérdidas esperadas, categoría D, con pérdidas significativas esperadas, categoría E, del alto riesgo de irrecuperabilidad.
El saldo base para la constitución de reservas o provisiones específicas será igual al saldo del activo crediticio a la fecha de evaluación, salvo que cuente con garantía suficiente, en cuyo caso dicho saldo se le deducirá el valor de esta. Existen ciertos porcentajes de constitución de reserva por cada categoría de clasificación del riesgo, ya que existe una probabilidad de no recuperar una determinada cantidad de dinero prestado, garantizado o evaluado, bajo ciertas condiciones. Es por ello que se constituye el porcentaje de reserva por cada categoría de riesgo. Para categoría A, 0%, B, 5%, C, 20%, D, 50% y E, el 100%. Continuando con el proceso de crédito en la etapa 4, pues hablamos del otorgamiento, ya que después de haber sido sesionados por el comité de crédito o su equivalente, los expedientes de crédito serán turnados a mesa de control. Todo esto para pasarlos por verificación que se cumplan condiciones con las que se va a autorizar el crédito. Asimismo, se va a verificar que se cumplan políticas y procedimientos establecidos en el manual, ya sea interno, para poder autorizar el desembolso de los créditos o devolverlos a trámite según corresponda. Continuando con la presentación, tenemos la etapa 5, que en este caso sería la última etapa, que es el seguimiento y la evaluación. Después de otorgar el crédito, el ejecutivo de crédito y cobranza llevará el seguimiento y la evaluación de la cartera de crédito, con la finalidad de incluir un control sistemático y periódico de la misma, el control y resguardo de pagarés, contratos y demás títulos de crédito con los que se haya documentado la operación, y también el resguardo de documentos para seguidamente dar al destino la gestión preventiva y administrativa de cobranza extrajudicial, con la finalidad de aplicar aquellos procedimientos que son relevantes y necesarios en el funcionamiento de los procesos. En cuanto al riesgo inherente de crédito, todos los créditos van a tener un riesgo inherente. La asunción de riesgos es una obligación de los gestores y una consecuencia natural del desarrollo de la actividad financiera. El riesgo no es un elemento negativo que debe evitarse en la medida de lo posible o incluso anularse totalmente como situación ideal. Entonces se muestran algunos aspectos. No tiene sentido hablar de cobertura o inmunización con carácter general y permanente. Hay que tener cuestiones claras y concretas con relación a estos aspectos. La agonía por falta de negocio. Hay que evaluar y verificar aquellos procedimientos necesarios para evitar estas cuestiones y tampoco ignorarlo totalmente. Hay que mantenerse al margen, pero cuestionando e identificando todos los procesos relevantes a medida de resguardar y aplicar procedimientos suficientes para estas cuestiones. El desarrollo de la actividad financiera es el que implica necesariamente la asunción de riesgo. Asimismo, como uno de los componentes fundamentales e inherentes de la actividad, de la manera que no pueden concebirse la actividad, eso sin ninguna asunción al paralelo de riesgo de cuestión distinta en el nivel de riesgos que se desea asumir en ciertas. Esto va a depender del volumen de la posición claramente ligado al volumen de negocio, la concreción dentro del contexto general del riesgo de cuestión del tipo de negocios elegidos y la evolución de posibles elementos externos. También la gestión de riesgos es la gestión de crédito que tiene como objetivo básico preservar la solidez financiera y patrimonial de una entidad financiera, de forma que acorde las decisiones estratégicas en cuanto a una meta de crecimiento y rentabilidad. En el caso del riesgo de crédito, abarca la totalidad del ciclo del crédito que comprenden los procesos cronológicos de la admisión, seguimiento y, si llega a ser necesario, recuperación. Es la raíz de las recomendaciones surgidas en las conclusiones del nuevo Acuerdo de Capitales de Basilea y la normativa actual basada en el mismo. Las entidades financieras están llevando a cabo una revolución del marco de gestión de riesgo considerado con la globalización, o sea, el crédito, el mercado y operación. También, en concreto, Basilea II promueve la mejora de la gestión,
apoyándose en la implementación de nuevas metodologías, o sea, los sistemas de medición basados en conceptos que no son conceptuales. Asimismo, en nuevas herramientas, los cuales son procesos de identificación, medición y control de riesgos. Adicionalmente, los reguladores nacionales que aconsejan a la entidad que establezcan las políticas y procedimientos claros y fáciles de aplicar para todos los procesos dentro del ciclo de gestión integral del riesgo. Este exige que se facilite y transparencia en metodologías de toda la fase del mismo. También supone la participación de múltiples órganos ejecutivos en varios niveles. ¿Cuáles son las funciones claras, delimitadas, en que garanticen los distintos riesgos que incurren en la entidad financiera en el desarrollo de sus actividades que sean debidamente identificadas, valoradas y gestionadas? Asimismo, analizar la continuación de cuáles fueron las funciones básicas asignadas en el área de riesgos, las cuales la estructura apropiada para cumplir con los objetivos estándares habituales en cuanto a políticas de riesgos. Buen día, compañeros. Ya finalizando la presentación hablaremos de cómo se calcula el riesgo de crédito. El riesgo de crédito es medido por la pérdida esperada en sus siglas P y se calcula al igual para el riesgo de crédito minorista y mayorista con la siguiente fórmula. P, como ya lo hablamos, significa pérdida esperada, es igual a PD, que significa probabilidad de default. En este caso, default lo vamos a traducir como un no pago o como ponerse en mora, por EAD, que significa exposición al default, por LGD, que significa pérdida en caso de incumplimiento. Veremos una a una las siglas para entenderlas mejor. Probabilidad de default, PD, es la probabilidad de que el prestador no cumpla con sus obligaciones contractuales. La exposición a default, EAD, es el valor de la posición en el momento del default. Por ejemplo, el EAD en un préstamo nuevo es únicamente del principal, mientras que si ésta se está acercando al vencimiento, será del principal y de los intereses. Pérdida en caso de incumplimiento, LGD, la pérdida para el prestamista, dado que el prestatario ha incumplido la obligación, en inglés significa loss given default. El banco en este caso recuperará parte de la inversión, siendo la tasa de recuperabilidad, como la vemos acá en la pantalla. Ahora aplicaremos en este caso, a un ejemplo práctico, la fórmula. Imaginemos que una empresa ha recibido un préstamo al 8% pagadero un año nominal de 10 millones de quetzales del Banco B. El interés del préstamo es pagado al vencimiento. El Departamento de Riesgos del Banco B ha estimado que a este tipo de empresas, previo estudio de su balance, un 6% a un año de probabilidad de default, que en este caso sería un año a que tenga una probabilidad de no pagar o ponerse en mora. Entonces, asumiendo una recuperabilidad del 40%, la pérdida esperada es, tomaremos el 0.06, que son los intereses por los 10 millones, y a la pérdida esperada, que en este caso es el 40%, lo convertiremos al 0.4, y diremos que es 1 menos 0.4, y tomaremos el siguiente dato. Seguimos con el 0.06, que son los intereses por 10 millones de quetzales. En este caso ya la fórmula nos daría un 0.6, que sería la resta de un 1 a un 0.4. Y en este caso, aplicando la fórmula, nos quedaría que la pérdida esperada en un año sería de 360,000 quetzales. Eso sería la tolerancia que tendría la entidad al riesgo de crédito. Conclusiones. En la administración de riesgos financieros, el riesgo de crédito tiene una importancia trascendental, ya que este riesgo se refiere a la posibilidad de que un acreedor no reciba el pago de un préstamo o de que lo reciba con atraso. Por eso nos lo mostraba la fórmula cuánto es la tolerancia en el riesgo. El riesgo de crédito supone una variación en los resultados financieros de un activo financiero o una cartera de inversión tras la quiebra o impago de la misma. Por tanto, es una forma de medir la posibilidad o probabilidad de que tiene un deudor a derecho de pago frente a un acreedor derecho de cobro, de cumplir con sus obligaciones de pago, ya sea mediante la vía del activo financiero o al vencimiento. Muchas gracias, compañeros. Nosotros somos el grupo A1. Que tengan un buen día.